Buenas tardes. En nombre de la Escuela Espiritual de la Rosa Cruz Áurea, les damos la bienvenida a esta segunda presentación del ciclo de conferencias del mes de junio, Conocimiento Antiguo, Sabiduría Actual. La presentación de hoy es sobre el yoga como práctica espiritual interior. Y comenzaremos nuestra presentación trayéndoles al hoy, al momento actual. Y todos ustedes pueden constatar y estarán de acuerdo con nosotros en que estamos en tiempos de crisis. ¿Y qué es lo que caracteriza a una crisis? Porque decimos o sentimos que hay crisis. La respuesta está en esa necesidad que sentimos de realizar un cambio, en la necesidad de una transformación radical. ¿Por qué creen que estamos reunidos hoy aquí si no es por esa necesidad de un cambio de dirección en nuestras vidas? Y esta reflexión nos lleva, en la mayoría de los casos, a querer controlar o modificar, si no la causa, al menos nuestras reacciones ante la crisis, ante todos los eventos que generan esa crisis. Y aquí entramos en conflicto con lo que motiva ese deseo de cambio. Cuando se genera un conflicto, existe una desarmonía entre dos aspectos, entre dos polos, y ese conflicto hoy está dado entre el espíritu y la materia. ¿Y qué hacemos nosotros, pobres desdichados, en medio de todo este conflicto? Porque sí, amigos, nosotros estamos en el medio de ese conflicto. ¿Y qué hacemos para mediar en ese conflicto entre espíritu y materia? Casi que de manera instintiva buscamos aquello que nos brinde algo de armonía, por ejemplo, o una mejor salud, bienestar a nivel psicológico, o incluso obtener mayor conocimiento. Pero en medio de tanto ruido y de todas estas distracciones, ¿prestamos realmente atención a la voz interior? Hoy en día, uno de los métodos más populares para querer superar el conflicto y acceder de cierta manera a un equilibrio interior y a la tranquilidad es el denominado yoga. Queriendo tomar control de las facultades mentales y del organismo material mediante, por ejemplo, la respiración, posturas o ejercicios, intentamos deshacernos de todo aquello que nos causa estrés, incomodidad, por ejemplo, o el sufrimiento. Pero amigos, esto lo único que busca es paliar las consecuencias. De esta manera se trabaja con los efectos, pero no con la causa fundamental del conflicto. Mientras no se solucione realmente ese conflicto entre espíritu y materia, el conflicto seguirá existiendo. Y aunque pueda sentirse una gran admiración por todo ese esfuerzo en dominar por completo el cuerpo, las facultades mentales y la totalidad del organismo material, vemos que esto no es diferente de aquellos artistas que hacen malabares, por ejemplo, en una bicicleta, en un escenario en donde van con la cabeza hacia abajo y las piernas en el aire. Manejan muy bien el equilibrio como todo malabarista, pero nadie pensaría que esa armonía y ese equilibrio pueden tener una misión divina o espiritual. Un pequeño extracto del libro La voz del silencio de la señora Blavatsky dice: antes de que el alma pueda ver, debe haberse alcanzado la armonía interior, y los ojos carnales han de estar cegados a toda ilusión.
En medio de toda esta crisis que vivimos en la actualidad, generada por un intenso grito de cambio mundial que revolucione el mundo y la humanidad, somos colocados de manera cada vez más apremiante ante nuestras propias limitaciones dialécticas. Por eso, amigos, mientras no reconozcamos nuestras limitaciones estructurales, no estaremos preparados para lo que la escuela denomina el cambio fundamental, que nos permitirá liberarnos de la dialéctica. Como comprenderán, y como resultado de esta crisis, existe una enorme diferencia, o podríamos decir que un profundo abismo entre lo que ese cambio fundamental que conduce a la transfiguración y lo que es simplemente una armonización de la personalidad. Entendiendo personalidad como todo el sistema que incluye no solo el cuerpo físico, que es pues la estructura material que vemos y con la que estamos más familiarizados, sino todos aquellos aspectos más sutiles, como son el cuerpo astral o de los deseos, que es este que vemos acá, el cuerpo etérico o cuerpo vital, que es este que es como un guante y que es el que vitaliza a la estructura material, y el cuerpo mental. Quizás podríamos referirnos a una estructura del pensamiento porque aún el cuerpo mental no está totalmente construido. Así que, amigos, vemos que hay una brecha inmensa entre el ser humano que quiere elevarse por encima del sufrimiento de este mundo a través de un cambio fundamental y aquel que simplemente quiere armonizar un poco el sistema de su personalidad. Este último intenta dar bienestar al sufrimiento o a sus deseos nacidos de esta naturaleza con la misma naturaleza. Y es por eso que se vuelve más que nunca uno con ella, mientras el otro, el transfigurista, que es aquel que realiza el cambio de la personalidad y al que podríamos llamar el verdadero yogi, se eleva por encima del sufrimiento de la naturaleza, forjando en sí mismo, en su propio interior, esa unión con el campo vibratorio divino. Así vemos que para penetrar hasta la propia esencia del verdadero yoga, debemos liberarnos de manera total del aprisionamiento de nuestros deseos y pasiones, y al igual que Arjuna, del cual se habló en la presentación anterior, emprender una dura batalla contra todos esos impedimentos que nos atan a la materia, que pues son como tan queridos para todos nosotros. Por eso, en el Bhagavad Gita se lee: aquel a quien ni el placer ni el dolor conturban y entre su balanceo permanece firme, es merecedor de la inmortalidad. La cuna del yoga no se encuentra solamente en la India. El yoga, pero el yoga en su verdadera dimensión, es el sistema universal de la transfiguración, es el proceso de liberación de la humanidad del ciclo de las encarnaciones, designado como yoga en la terminología oriental sagrada y renacimiento en el lenguaje sagrado del cristianismo gnóstico. El candidato de una escuela oriental se referirá a ello entonces como el reencuentro de Atman, la rosa del corazón, con Brahma, que es la realidad universal. Mientras que quienes pertenecen a una escuela occidental hablarán del encuentro con el Cristo interior, lo cual es la esencia del alumnado de la escuela de la Rosa Cruz Áurea.
Este proceso de liberación de las ataduras de lo mortal debe ser guiado por la fuerza que reside en el corazón, que es ese elemento místico o espiritual que nos permite conquistar la unidad, que es permitirle al verdadero ser espiritual que ya se ha adormecido en nuestro interior salir de su prisión y elevarse como el ave fénix fuera de las cenizas de la naturaleza. Hay una frase muy linda en el Bhagavad Gita que dice: tú llevas en ti mismo un amigo sublime que no conoces, porque Dios reside en el interior de todo ser humano, pero pocos saben encontrarle. Es así como encontramos elementos importantes en común entre el proceso de liberación gnóstico de la escuela espiritual y los caminos más comunes del verdadero yoga, como son el Bhakti Yoga o el camino de la devoción o del amor, que transforma el santuario del corazón, liberando así todo el potencial de la chispa de espíritu. Decimos que florece la rosa del corazón, dando nacimiento así a un nuevo sentir. Es el deseo de salvación. Este yoga implica un perfecto reposo, un estado íntimo de paz y serenidad que rompe todas nuestras ataduras al mundo del tiempo y del espacio, una permanencia firme en la pureza, más allá de los opuestos, obrando en unión con la divinidad y renunciando a todos los apegos, siendo sereno tanto en el éxito como en el fracaso. Quien actúa entonces de esta manera elige un comportamiento reflexivo y autoconsciente que se aleja de la vida común. Este comportamiento plantea exigencias en cuanto al pensamiento, a la naturaleza del deseo, a la conciencia de la sangre y a todo comportamiento físico, lo cual constituye el fundamento de la vida verdadera, no para volvernos individuos aislados o indiferentes, sino porque toca en profundidad cada aspecto del sistema cuádruple de la personalidad que vimos unos minutos atrás. El Jnana Yoga o el camino del conocimiento, Jnana puede entenderse como gnosis, como conocimiento, y purifica y transforma el santuario de la cabeza, permitiendo que se libere el verdadero pensador, manas. Nace un nuevo pensamiento, es la perseverancia, el discernimiento, el conocimiento de sí mismo. Karma Yoga o el camino de la acción es la realización de una nueva práctica de vida que se basa en un nuevo pensamiento, un nuevo deseo, una nueva voluntad. Como dice la frase de la Biblia, no mi voluntad, sino la tuya. Combina el conocimiento de sí mismo y el autosacrificio. Cuando se llega a este comportamiento cuyo prototipo es descrito en el Sermón de la Montaña, se puede comenzar a respirar de manera correcta al unirse a una nueva atmósfera espiritual que se expresa en una nueva sustancia etérica, en un nuevo campo de vida. Esta respiración, este aliento, estas ardientes lenguas de fuego, como indica la Biblia, penetran los 7 campos de vida, despiertan y armonizan todo lo que allí se encuentra. La antigua sabiduría llama a esta unión participar en el aliento del uno, del único, disolviendo así todo lo que no es divino en el sistema microcósmico séptuple. Un nuevo templo es edificado.
La secreción interna es de vital importancia en este proceso de quebrantamiento y renovación, dado que los órganos de la secreción interna representan físicamente centros de fuerza que, más allá de una tarea simplemente fisiológica, son totalmente decisivos en un proceso de transformación y transfiguración, donde el otro en nuestro interior debe crecer y el yo de la naturaleza debe disminuir. El Raya Yoga o el yoga real que permite revelar a Atman es pasar al acto y entrar en el nuevo campo de vida, es la unión con lo absoluto, es el acto puro, la realización. Así se realiza entonces el nuevo templo, el verdadero templo interior que se eleva al mismo tiempo que se demuele el antiguo, lo cual ocurre en 3 etapas, o como indican algunos textos sagrados, en 3 días, indicando con ello que se trata de la renovación de los 3 centros de nuestra conciencia, que son cabeza, corazón y manos, conocer, sentir y obrar, o el acto. Se trae armonía a un corazón purificado en el que habla la voz de la chispa de espíritu y a una cabeza en la que nace un nuevo pensamiento. La renovación del corazón y de la cabeza se traslada entonces al santuario de la vida, que es el santuario pélvico, y se expresa, por lo tanto, como dijimos, en actos puros. De esta manera nos abrimos a las fuerzas auxiliadoras de Atman, la chispa de espíritu en nuestro interior, logrando así la liberación, la nueva alma espíritu. Así, Atman, la chispa de espíritu o la rosa que reside en el corazón humano, puede unirse con Brahma, el Logos, el absoluto omnipresente. Cada etapa o espiral implica un estado renovado de conciencia, un paso más en el camino de la gnosis. Esta es una actividad maravillosa y al mismo tiempo un camino de cruz, en donde todos los principios de la cuádruple personalidad son renovados. Es, amigos, la unión con el espíritu, el nacimiento del alma espíritu, Cristo, o como lo indica el verdadero yoga, la unión de Atman y Brahma. Así, amigos, llegamos al final de esta presentación y nuevamente agradecemos a todos por su atención. Muchísimas gracias.